El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo este tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto y le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús entonces le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en San Lucas, hermanos y hermanas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Son las tentaciones que recibe nuestro Señor Jesucristo por parte del maligno y las cuales vence en el nombre de Dios. Y para nosotros, hermanos y hermanas, una gran enseñanza. Tú y yo, para hoy meditar la palabra de Dios, reflexionarla y tenerla presente como guía y enseñanza al inicio de esta cuaresma y estos 40 días, es necesario que veamos que tú y yo nos estamos poniendo en presencia de Dios. Estamos siendo fieles a Dios porque queremos sacar este tiempo cuaresmal para hacer el cambio, para salir del camino que nos desvía de Dios, para vivir esa voluntad de Dios con más eficacia, con más testimonio en la vida. Y se nos advierte ya en el primer domingo que vamos a enfrentar tentaciones, que se trata también de que vamos a enfrentar provocaciones, que vamos a enfrentar seducciones. Tenemos que tener todas esas palabras claras en nuestra mente. ¿Quién de nosotros, hermanos y hermanas, no ha experimentado que cuando más cerca tú estás de Dios y te quieres entregar a las cosas de Dios, vivir las cosas de Dios, cumplir la voluntad de Dios en santidad, vivir fielmente esa vocación cristiana, no aparecen seducciones, hermanos y hermanas, no aparecen provocaciones o no aparecen tentaciones, ¿verdad que sí? Y eso es clave en la palabra de Dios hoy. A mí, de este evangelio, una de las cosas que me llama mucho la atención, hermanos y hermanas, es el atrevimiento que tiene el maligno de enfrentarse cara a cara ante Jesús. Es como decir, ¿verdad?, que no le tiene miedo. Y esto lo digo para que tengamos algo en cuenta. Y es una advertencia, ¿no?, que debemos de tomar en serio. Si el maligno, el demonio, lo diabólico, no tuvo miedo de presentarse ante Jesucristo para desviarlo de su misión y de su compromiso delante de Dios, ¿crees tú que nosotros somos la excepción? ¿Que no nos va a ocurrir a nosotros? Y esta no es la primera vez que el maligno, hermanos y hermanas, se presenta ante algo de Dios. En el libro de Job, nosotros somos recordados que Dios le concede una audiencia al maligno, a Satanás, ¿verdad? Algo que
el libro de Job nos hace saber que Job no sabía. Esa audiencia que tiene Satanás junto a la presencia de Dios para decirle que si este hombre que es tan justo y bueno contigo y siempre se ha entregado y ha sido fiel a ti, si me das un momentito para tentarlo, lo voy a desviar totalmente de ti. Lo que tenemos que ver ahí es, hermanos y hermanas, en ese libro de Job, que también se enfrentó a Dios cara a cara. Él se rebeló contra Dios en una ocasión y se llevó un ejército, legiones de ángeles con él, malignos, caídos. Entonces, ¿por qué es importante? Es darle seriedad, es no creer que yo estoy exento, es no subestimar, hermanos y hermanas, que las cosas malignas, mientras más cerca tú y yo estemos de Dios, más vamos a ser tentados. ¿Sabes por qué? Porque a veces podíamos pensar, el que fue ya tentado y cayó en las cosas de Satanás, del maligno, del demonio, de lo diabólico, ya Satanás no tiene que hacer nada más. Ya logró lo que quería. Por eso a veces no se va a meter en el cafetín de los borrachos, no se va a meter en la casa de prostitución, pues si ya los tiene a su servicio, si ya los ha hecho caer en la tentación, si ya esas personas fueron provocadas, seducidas y cayeron en la tentación. Por eso en algunos instantes también nosotros vimos en el Evangelio que el demonio se metió en el templo, se metió en la sinagoga. No tiene miedo, es ahí donde va. O sea, a aquellos que aún no han caído en tentación, aquellos que vencen la tentación, aquellos que son fieles a las cosas de Dios, van a ser bien, pero que bien azotados por estas tentaciones. Así que no subestimemos lo que Él puede hacer, pero tampoco subestimemos lo que Dios puede hacer al maligno, lo que Dios puede hacer con nosotros para vencer al maligno. La idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, luego de esa pequeña introducción, es esta. Solo si tú y yo descubrimos, hermanos y hermanas, en nuestro querido corazón la lucha interior que llevamos, esa lucha entre lo bueno y lo malo, si lo descubrimos, si somos reales con eso, tendremos victoria sobre el mal. Pero tenemos que ser fieles a Dios y darnos cuenta de que eso está sucediendo. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy comienza en una forma muy interesante que no podemos dejar pasar por alto. Jesús volvió a las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo. O sea, se bautizó y ya tiene el Espíritu Santo de Dios. Vamos a entender que tú y yo, cuando comenzamos la cuaresma y le hemos entregado y ofrecido esta cuaresma a Dios, tenemos el Espíritu Santo. Asegúrate de que en todo comienzo para las cosas de Dios tengamos la presencia del Espíritu Santo, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Y entonces dice en segundo lugar, ese primer versículo, se dejó guiar por el Espíritu de Dios. O sea, hermanos y hermanas, dejarnos guiar por Él también. Tengo el Espíritu Santo de Dios cuando me encomiendo a las cosas de Dios. Lo siento en mi vida, me dejo guiar. ¿Y dónde me dejo guiar? En el desierto. El desierto aquí hay que verlo como ese lugar hostil. Es el lugar, hermanos y hermanas, que es inapropiado para los seres humanos. Quiere decir que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en todo aquello, hermanos y hermanas, que no viene de Dios, que es hostil a Dios, que es negativo a Dios. Y así es que tenemos que empezar nosotros la cuaresma. Entonces dice la palabra de Dios, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. O sea, esta técnica de nuestro Señor Jesucristo de prepararse, de irse a solas, de orar, de ofrecer el ayuno, hermanos y hermanas, a Dios, de limitarse del alimento, de limitarse del agua, vemos aquí que ocurre por 40 días. Por eso se asemeja a nuestros 40 días. Los 40 días bíblicamente, hermanos y hermanas, siempre la numerología de la palabra de Dios tiene que ver con purificación, tiene que ver con algo que estamos haciendo para ofrecérselo al Señor. Y por lo tanto continúa la palabra de Dios diciendo, en todo este tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Fíjate cuándo es que viene la tentación. No viene en el día 1, no viene en el día 10,
¿Cómo viene el día 20? O sea, a lo mejor no viene en la primera semana de Cuaresma, a lo mejor no viene en la segunda semana de Cuaresma, a lo mejor no viene en la tercera semana de Cuaresma. Viene el día en que termina todo. Viene el día, hermanos y hermanas, en que clausuramos, en que lo entregamos, el día en que estamos a punto de subir a la cima y decirle: lo logré, Señor, lo que puse en tus manos, lo que ofrecí ante ti, aquí está, estoy a punto de entregártelo porque estoy en el día 39 y te lo voy a entregar. Es al final, dice la palabra, que sintió hambre. Fíjate que es una sensación biológica. Es algo tan normal. Pues hombre, si está sin comer, sin tomar agua, ¿a quién, hermanos y hermanas, no le suenan las tripas, como decimos nosotros, no? Es que por cualquier fisura se mete lo malo, el maligno. Por cualquier fisura. Fíjate que no es un asunto espiritual, fíjate que no es un asunto, hermanos y hermanas, que lo podríamos poner en una forma pues religioso. Es una cosa del diario vivir. Pero cualquier fisura que yo deje entrar, por lo que sea del mundo, no solamente por algo de la iglesia en mi debilidad, por algo de mi vida espiritual en debilidad, puede ser, hermanos y hermanas, por una debilidad ante cosas del mundo, como es el hambre. Por ahí entra y se aparece, porque en la debilidad es que él piensa, el maligno, que nos puede tentar mejor porque no tenemos otra opción y estamos desesperados, y nos iremos con su propuesta, admitiremos su propuesta. Continúa la palabra de Dios diciéndonos: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. Cuidado con esto. Fíjate cómo la tentación viene a poner a Jesucristo en dudas y sospechas de lo que Él es ante los ojos de Dios. Si tú eres hijo de Dios. Muchas de las tentaciones, hermanos y hermanas, de las provocaciones y de este tipo de seducción por parte del mal, lo que implica es ponernos en tela de juicio si Dios es nuestro Padre, si yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a decir: te pasan un montón de cosas malas cuando estás haciendo lo bueno, y por lo tanto, si tú fueras en verdad hijo de Dios, no te pasarían. Fíjate cómo es Él. Y en Cuaresma, no solamente en Cuaresma, en todo momento tú y yo tenemos que saber que muchas de las tentaciones y provocaciones que tenemos en el mundo vienen para crear una crisis de nuestra identidad religiosa y de lo que humanamente somos delante de Dios. En eso de ser hijos de Dios, en eso de ser imagen y semejanza de Dios, el demonio, Satanás, te lo va a poner en tela de juicio, te lo va a cuestionar, porque lo que te va a decir es: por todo que tú haces en la iglesia, tu bautismo, tus sacramentos, tu comulgar, tu ayudar al prójimo, tu oración y tu ayuno, te va mal. No estás cambiando, no está pasando nada, no estás recibiendo bendición, no estás recibiendo compasión, no estás recibiendo misericordia. Mira cómo te va, mira la desgracia en que estás, mira los problemas que tienes, mira las vicisitudes que tienes. No estás superando nada. Es la crisis. Fíjate cómo juega con nuestra mente para que todo se vaya en contra de que seamos fieles a Dios. Es la fidelidad lo que se prueba en las tentaciones. Lo que tenemos que presentar nosotros delante de Dios es pasar la prueba y ser probados de que somos fieles, constantes, que perseveramos en las cosas de Dios, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, casi a nivel matrimonial, porque ahí es que viene la fidelidad. Y como era, hermanos y hermanas, motivo de hambre, la tentación es: manda esta piedra que se convierta en pan. Jesucristo le contesta con la palabra de Dios, algo que también nos llama la atención. Y Jesucristo le dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, que es una cita del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Pone las cosas en su sitio, hermanos y hermanas. Pone las cosas en su sitio. Cuando Jesucristo estaba colgado de la cruz, muchas de las tentaciones y de los reproches que la gente que estaba allí presente le lanzaban a Jesús era: si en verdad tú eres ese hijo de Dios que tú dices ser, descuélgate de la cruz, bájate de la cruz ahora que estás a punto de morir. Fíjate hasta dónde llega esto.
esto es interesante que lo veamos, cómo juega con nuestra dignidad. Pero no solamente vivimos lo material, aunque nos haga falta el dinero, aunque en algunos momentos no tengamos la salud, aunque en algunos momentos la alegría parece desaparecer y estamos en medio de la angustia. ¿Sabes qué? Yo no puedo ponerme a reprocharle a mi Dios. Yo tengo que aceptar lo que hemos dicho aquí tantas veces. Es la cruz del momento de mi vida. Es la cruz del diario. La acepto como Jesús. La arrastro, no a mala gana, sino a buena gana, porque tendré una recompensa, porque solo yo voy a vivir, hermanos y hermanas, ese auxilio que viene por parte de Dios, que me lleva a la victoria, que vence el mal, si reconozco que son luchas espirituales que tengo que aceptar. Es la vida nuestra, no es de otra forma. Continúa la palabra de Dios diciendo lo que fue llevado Jesucristo por el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las ha entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Pero necesito que te arrodilles y que me adores a mí y todo será tuyo. Hermanos y hermanas, tremenda tentación. Estas tentaciones de dominar, de ser superiores, de tenerlo todo, toda la prosperidad, todo el dinero, toda la facilidad, sin ningún tipo de escasez, de penuria, porque eso sí que me daría felicidad, eso sí que me daría pues no caer en problemas mentales, en depresiones, en angustias, en tristezas, en malos humores. Si tuviera todo eso, cuidado. Es una de las tentaciones de hoy en día, hermanos y hermanas. Este apetito descontrolado, desbordado por aquello de que las riquezas me dan felicidad. Hermanos y hermanas, las riquezas no compran la felicidad. No. Es más, las riquezas ni pueden alquilar la felicidad. Eso tú y yo lo sabemos. Jesucristo nuevamente, bien práctico, cita la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y Jesucristo le dice claramente y fuertemente, con constancia, a Satanás: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. ¿Cómo yo voy a cambiar mi adoración a mi querido Dios por estar adorando esta cosa? Porque eso es idolatría. Porque a veces no nos damos cuenta, cuando servimos al mundo, servimos al enemigo. Cuando nos volvemos en el mundo idólatras de una casa, de un carro, de una fortuna, de unos placeres, de los instintos bajos, de las obras muertas. Eso es arrodillarse y postrarse ante el mal. Cuando dependo de lo que el mundo tiene para yo encontrarme realizado, eso es adorar al enemigo. Ojo, hermanos y hermanas, y aquí es importante nosotros ver cómo la Escritura ayuda tanto a nuestro Señor Jesucristo para defenderse en las tentaciones. Mire, gloria a Dios que tú y yo, hombre y mujer, hijo, hija de Dios, que estás en sintonía con nosotros, meditamos la palabra de Dios, porque tiene poder para vencer tentaciones. Cristo aquí, hermanos y hermanas, ¿qué herramientas tenía religiosas para poder vencer las tentaciones y vencer al demonio, para que se fuera y lo dejara quieto y él pudiera cumplir con lo que había propuesto ante Dios y llevarlo a feliz término? Pues, hermanos y hermanas, allí no tenía la Biblia, allí Cristo no tenía un crucifijo, allí Cristo no tenía un rosario, allí Cristo no tenía una vela encendida, ¿verdad que no? Allí Jesucristo no tenía ni tan siquiera agua bendita. ¿No te da a ti una seña muy importante? Lo que tenía Cristo que ayuda a que Satanás no pueda conquistar, el que Jesucristo caiga en estas provocaciones, en estas seducciones tan malignas, es su entrega, su fidelidad, su constancia, su perseverancia a tiempo y a destiempo, en que Dios es mi Padre, en que yo estoy seguro de que Él está conmigo, de que Él es mi refugio, de que Él viene y me sostiene. Amén. Eso es lo que tenemos que ver. Si no le tiene miedo Satanás a enfrentarse cara a cara a Cristo, ¿crees tú, hermanos y hermanas, que tu crucifijo lo va a alejar? Siempre lo he dicho, no es el crucifijo, hermanos y hermanas, lo que va a alejar al demonio. Es la fe del que está detrás del crucifijo,
que lo agarra, hermanos y hermanas, totalmente convencido del poder de Dios. Y eso es lo que le llama la atención. No es el agua bendita, no es la Biblia. Es la fe que yo tengo, hermanos y hermanas, lo que vence y lleva a un lado que el demonio siga tentándome en mi vida, que quiero consagrar a Dios. Y luego, hermanos y hermanas, también llama la atención cómo el diablo lleva a Jesús, lo pone aquí, lo pone allá. A veces en la vida caemos en las cosas malas porque como que algo nos guió y no nos dimos cuenta, como que alguna provocación nos llevó y paramos donde no queríamos parar. Estamos donde no queríamos estar y nos encontramos pues en la noche oscura de nuestra vida, hermanos y hermanas, en la casa del pecado, donde viven aquellos que están en las cosas malas en términos satánicos, diabólicos. Ahí de momento nos encontramos y acuérdate quién es el que empuja. ¿Quién es el que abre el paso para ese camino? Dice el versículo 9. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios. Vuelve a insistir en poner a Jesucristo sospechando su dignidad delante de Dios. Tírate de aquí abajo. Pues dice la Escritura: Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Aquí está envuelto el Salmo 91, hermanos y hermanas, versículo 11. Es el salmo que ha puesto la iglesia para cada uno de nosotros. Un salmo, hermanos y hermanas, puede ser el 90 o el 91, que lleva por título: quédate conmigo, Señor, en mi angustia. Es citado por el demonio. Fíjate hasta el extremo que va el diablo. Se sabe la Biblia de memoria. Cita los textos bíblicos, pero hermanos y hermanas, sacándolos de contexto, utilizándolos diabólicamente, que ahorita al terminar te diré que con esto hay que tener mucho cuidado. Y entonces, hermanos y hermanas, Cristo le cita Deuteronomio 6, versículo 16. Y Jesucristo le replicó, también dice la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Oye, escucha, hermanos y hermanas, no hemos de tentar a Dios. Si el diablo es el tentador, si el diablo es el que provoca, si el diablo es el que seduce, ¿cómo yo voy a poner delante de Dios mi persona a seducir a Dios, a provocar a Dios, a tentar a Dios? Tengamos cuidado con eso, hermanos y hermanas. Si tú eres en verdad Dios, sáname. Si tú eres en verdad Dios, ayúdame a conseguir esto, y entonces yo me entrego y corrijo mi vida. A veces las oraciones nuestras pueden ser no oraciones, hermanos y hermanas, sino reproches contra Dios, tentaciones contra Dios, provocaciones contra Dios, seducciones contra Dios. Tengamos cuidado, por eso la palabra nos ayuda tanto. Y finalmente, hermanos y hermanas, versículo 13, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. No duerme, hermanos y hermanas. Hemos vencido muchas tentaciones en el camino, claro que sí, hermanos y hermanas. Hemos vencido muchas tentaciones en el camino, pero no cantemos victoria, no levantemos la bandera aún, porque aquí dice claramente la palabra al final: hasta otra próxima oportunidad. Y así fue que lo hizo el demonio. Así fue que lo hizo Satanás. Nunca estuvo ausente de Cristo, hermanos y hermanas, durante su trayectoria de 3 años de misión pública, ni el propio Viernes Santo, hermanos y hermanas. Estuvo presente a través de gente, a través de sucesos, a través de acontecimientos, tentando a nuestro Señor Jesucristo. Y lo vimos, como dijimos ahorita, en la sinagoga, y lo vimos en un cementerio donde tenía un poseído, y lo vimos en una niña que estaba poseída. El diablo no perdió la oportunidad, siempre buscaba. O sea, venciste una vez, no declares victoria aún, porque hay una diferencia entre vencer batallas y vencer la guerra. Pues hermanos y hermanas, así las cosas. Nuestra conclusión hoy, tan importante al iniciar el tiempo de Cuaresma, nuevamente, que nuestro corazón en esta Cuaresma, hermanos y hermanas, descubra que tenemos lucha espiritual, sinceramente, delante de Dios. Es algo que tenemos que ver, que somos débiles ahí.
Porque así, y siendo honesto con Dios, es que podemos experimentar la victoria sobre el mal. Lo que quiere decir que el mal es vencido. Estas tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, son iniciativas del maligno. Nunca lo confundas con que esto viene de Dios. Estas cosas malas, estas cosas en las que caemos, diabólicas, satánicas, hermanos y hermanas, son iniciativas del maligno y no una experiencia que ha sido provocada por el Espíritu Santo. Jamás digamos nosotros que Dios me tentó o que Dios me llevó a pecar, hermanos y hermanas, que lo hemos recordado aquí. Las tentaciones no se tratan, hermanos y hermanas, de que Jesús se encuentra en un conflicto, ¿verdad?, personal con alguien. Aquí Cristo no tiene problemas con nadie y muchas veces vamos a ser tentados y yo no es que tenga problemas con alguien, es que viene del maligno. Aquí Jesucristo no está siendo tentado, hermanos y hermanas, porque es el resultado de una crisis psicológica, emocional que tiene nuestro Dios y que está en lucha interior. No, a lo mejor no tengo ningún problema psicológico, hermanos y hermanas. A lo mejor no tengo ningún trastorno de personalidad. Es que estas cosas son iniciativas del maligno. Pueden estar en todas partes. Volvemos. Nos quiere poner en hostilidad, en guerra con nuestro Padre Dios del cielo. Quiere que estemos opuestos, no con Él, sino en contra de Él, en contra de Dios. Y que lo rechacemos. Todo eso viene del maligno. Por eso es que hablamos de que de una seducción diabólica. Ojo, hermanos y hermanas, de cómo esto se materializa en la vida física y tiene su equivalente físico y también en lo que es espiritual. Lo que aprendemos hoy es que Jesús, hermanos y hermanas, enseñanza para ti y para mí. Podemos afrontar el mal, las tentaciones, las seducciones y las provocaciones de dejar las cosas de Dios y las podemos vencer. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy. Ha afrontado y vencido el mal. Cristo aquí es probado, hermanos y hermanas, en su fidelidad. Tú y yo somos siempre probados por el demonio en nuestra fidelidad al Dios Padre. La idea es que en el nombre de Dios hayamos sido encontrados fieles porque hemos superado la prueba. El uso, hermanos y hermanas, tengamos cuidado errado de la palabra de Dios puede ser ocasión de tentación, porque eso es lo que practica el demonio. Cuidado. A veces el mal uso, hermanos y hermanas, errado de la palabra de Dios puede ser tentación. Mi forma, a veces, hermanos y hermanas, de relacionarme con la propia palabra de Dios se pone en crisis, sobre todo cuando la utilizo solamente para dar enseñanzas morales a otros que están en dificultad o a otros que están en crisis. Esa manipulación en la que nosotros vemos ahí de parte de Satanás. Por ejemplo, hermanos y hermanas, aplicando esto un poquito al terminar, ¿estás angustiado? Le podemos preguntar a una persona. Entonces a veces le decimos, ¿sabes qué? Pues no te queda más que orar y todo se va a arreglar. Cuidado, hermanos y hermanas, cuidado. A veces nosotros ignoramos la consistencia de la angustia que viven las personas que están en pecado, como hemos dicho, o que están cayendo en tentaciones, provocaciones y seducciones de Satanás. ¿Sabes? Muchas personas no solamente pueden experimentar un problema espiritual, a veces la misma bioquímica nuestra, hermanos y hermanas, puede hacernos caer en la tentación. A veces las dificultades que experimentamos y que no sabemos manejar a niveles emocionales pueden causarnos a nosotros caer en la tentación también. Y en algunas ocasiones es simplemente, muchas personas caen en tentación porque están delante de Dios de un modo equivocado, de un modo errado. No tienen suficiente fe, han confundido la palabra de Dios y eso los hace tropezar. Sacar un texto, hermanos y hermanas, fuera de contexto puede ser un acto diabólico también. Cuidado con eso. La escritura mal leída o mal citada también puede ser un acto diabólico. Eso es lo que está haciendo Satanás aquí. O sea que cuidado. A veces malas personas que utilizan la palabra de Dios para retirarnos a nosotros de las cosas que nosotros hacemos en el nombre de Dios
puede ser hasta una tentación de parte de alguien que nos quiere sacar de las cosas de Dios con la misma palabra de Dios. Y finalmente aquí, hermanos y hermanas, bien, pero que bien importante. Jesús no tenía ninguna intención de salvarse a sí mismo y aquí Satanás comete un grave error. La misión de Cristo es de salvarnos a nosotros. Y el demonio lo que hace es tratar de poner en crisis a Cristo con su propia vida de Jesús. Y a Jesús eso no era tentación, porque ya Cristo estaba abierto a que tenía que entregar su vida y morir por cada uno de nosotros. Si Satanás trató de librar a Jesús de que enfrentara la muerte, perdió el tiempo, porque Jesucristo completaría su misión y la llevaría a feliz término entregando su vida por nosotros. Así que eso no era un asunto para Jesús. La carta, hermanos y hermanas, de hoy de Romanos 10, versículos 8 al 13, habla de la fidelidad y con ella terminamos por encimita. Esto es lo que necesitamos en medio de la tentación, estar convencidos de lo que dice San Pablo en esta carta. Escucha esto. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra y está en tus labios y en tu corazón. Amén. Empieza así la Cuaresma. Ahí tienen nuestro mensaje y es la fe. Porque te salvarás, escúchalo bien, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo. El que cree en él no quedará defraudado, que es una cita de Isaías capítulo 28, versículo 16. Y finalmente, escucha lo que dice Pablo en ese versículo 13 final de nosotros hoy. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Amén y amén. Que así sea, hermanos y hermanas. Terminamos hoy con el Salmo 90 o 91. En algunas otras Biblias, hermanos y hermanas, el Salmo 90-91 es la oración que se hace en la noche. Y un salmo que va dirigido a que recordemos tú y yo que Dios protege al que confía en Él. Oremos al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana, hermanos y hermanas, con un nuevo evangelio de esta primera semana del tiempo de Cuaresma, con nuevas reflexiones para ayudarnos a vencer todo tipo de tentación. Todo cuanto hagas hoy y durante esta Cuaresma, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bonito en la Cuaresma y hoy también. Y sobre todo vas a ser bendecido.